Hola con todos, soy Augusto Barros de Figueiredo, Vice-Chair del Consejo Académico del Canal Arbitraje, y hoy voy a hablar con Alfredo Bullar González, uno de los abogados más admirados y respetados del Perú, y por qué no decir también de la Latinoamérica, socio senior de Bullar Falla Excusa, y también compañero del Consejo Académico recién formado, Consejo Académico del Canal Arbitraje. Sea muy bienvenido, Alfredo. Es un gran placer hablar con usted. Gracias, Augusto. Un placer estar contigo. Sí, estamos acá para hacer como una introducción a su panel en el evento del Foro Legal Latinoamericano de Derecho, Negocios e Innovación, iniciativa de Jericó y Associates. Especialmente contigo, que tiene en Perú y en Latinoamérica, como ya dice, un respeto muy grande, sobre todo de sus pares y de todo, sobre todo por su carrera, sus actividades, no solamente académicas, pero también extensa práctica en áreas de arbitraje, contratos, comercio internacional, responsabilidad civil, derecho de competencia, regulación económica, protección del consumidor, una gama muy amplia de actuaciones. Y que puedes hablar un poco, Alfredo, de esta su mirada económica tan completa también de la actuación del abogado con un abordaje más amplia, una visión más amplia del derecho, Alfredo. Sí, bueno, yo siempre me ha gustado mucho ser interdisciplinario. Además, creo que en el arbitraje hay que ser interdisciplinario, porque lo que hacemos todos los días es resolver problemas de todo tipo, no solo problemas jurídicos, ¿no? Y entonces tener una visión económica, social, psicológica de las cosas ayuda mucho en la actividad arbitral, ¿no? Yo me formé en mi maestría en análisis económico del derecho y debo decir que lo hice por intereses académicos, pero luego para el tema arbitral es sumamente importante y para entender los problemas. Finalmente, la gente tiene controversias porque hay recursos escasos. Eso es lo que pasa. No alcanza para todos y entonces discuten sobre cómo repartir algo, ¿no? Y el entender el problema económico detrás ayuda muchísimo y yo creo que eso es un consejo que siempre le doy a todas las personas que quieren incursionar en el arbitraje. Aprendan de otras cosas, no solamente de derecho y de arbitraje, aprendan de economía, de ingeniería, de informática, porque esos son el tipo de problemas que van a tener que enfrentar. Sí, esta diversidad es cada vez más demandada de los estudiantes, ¿no? Una visión no solamente de las cuestiones, de los reflejos económicos, pero también una conciencia de su rol en la sociedad, las consecuencias de sus actos, de nuestras decisiones en cuanto a árbitros y también como abogados en las postulaciones, ¿no? Sí, no, y en todos los campos. En los últimos años me he dedicado un poco a estudiar, por ejemplo, psicología. Y para efectos del arbitraje es muy interesante el uso de herramientas psicológicas, sea como litigante para mejorar nuestra capacidad de persuasión, sea como árbitro para entender mejor lo que pasa en una audiencia o lo que las partes nos quieren decir, para ver cuando alguien parecería estar mintiendo o no. Y ese tipo de herramientas, si bien son siempre complementarias a lo que uno hace, porque a uno lo encargan como árbitro o como abogado trabajar sobre derecho, son muy útiles para complementar nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que eso sin duda nos ha ayudado mucho en los últimos años a avanzar y hoy día ya la CCI, ya otros organismos hacen incluso estudios que tratan de identificar vinculaciones entre economía y arbitraje, entre psicología y arbitraje, entre medio ambiente y arbitraje y entender todas las interrelaciones que hay, ¿no? El árbitro en el fondo es algo más que alguien que resuelve una controversia jurídica, ¿no? Exacto, seguro que sí, seguro que sí. Y sobre todo, hablando no solamente del arbitraje, pero de todas las maneras, los métodos extrajudiciales de prevención y resolución de disputas, ¿no? En los cuales nosotros podemos, en cuanto
profesionales, tener una actuación más próxima, más cerca del problema, investigar más, ¿no? Conocer, buscar un poco más las razones y también lo que está acerca del problema, ¿no? Y los clientes aprecian mucho, y llamando, sea que el cliente nos contrata para litigar, sea que una parte nos nombra como árbitro, lo que un cliente busca es siempre, quien nos contrata, quien nos contacta, lo que busca es que entendamos su problema. Eso es lo principal, ¿no? Nosotros tenemos que ver la forma, sea como abogado, sea como litigante, sea como experto, sea el rol que nos toca jugar, ayudar a resolver un problema. Y los problemas, nuevamente, ¿no? Son jurídicos porque tienen una regulación jurídica, pero son problemas de otro tipo, que llegan al derecho, pero que no nacen solamente en el derecho, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante entender, los clientes agradecen mucho, uno, que entiendas lo que te plantean, dos, que les puedas explicar lo que significa desde el punto de vista jurídico, pero en un lenguaje que ellos puedan entender, y para eso hay que hablar a veces en un lenguaje que no necesariamente es jurídico. Es más, el lenguaje jurídico, una de las razones por las que nos contratan es porque la gente no entiende el lenguaje jurídico y necesita que se lo expliquen en términos que entienda. Y yo creo que en eso saber de otras ramas ayuda a explicar mucho mejor. Sin duda, explicar de manera que un chico o una niña de 10 años pueda comprender, ¿no? En términos Es simples, que sea verdaderamente comprensible e introspectable, ¿no? exacto. Y, sí, En bueno, el fondo somos contadores de historias, ¿no? Nuestro trabajo es hacer storytelling. Y exacto. yo, lo que tú dices de los de 10 años es totalmente cierto. Yo trato de que a mis hijos, aunque ya están un poco más grandes, pero a mis hijos cuando eran pequeños decía, para hacer entender el caso tengo que explicarles en 2 minutos de qué trata el caso de una manera que ellos entiendan. Porque si ellos me entienden, el árbitro, el juez o quien le toque escucharlo lo va a entender también. Sí, seguro que sí. Y en esta función de storytelling, cuanto más creativos también, cuanto más abiertos a sensaciones, a todo que nos cerca del mundo exterior, ¿no? Sea de las artes, de la música, la Mm. psicología, el teatro y todo lo más, nos sirve de herramientas para nuestra labor, ¿no? Sí, de hecho yo he trabajado con directores de teatro, por ejemplo, para preparar audiencias, ¿no? Y ayuda muchísimo. Y uno tiene que pensar, no, porque te va a enseñar a actuar. Esa es una parte del asunto, ¿no? Te enseñan a contar una historia. Y eso es lo que es importante, sin exagerar, manteniendo la compostura que los abogados o los árbitros tenemos que mantener, pero nos enseñan cuál es la estructura de cómo contar una historia, ¿no? El ser humano para decidir no solo utiliza su razón, utiliza también sus emociones. Y la forma como se cuentan las historias ayuda a ver también el lado emocional, ¿no? Los abogados hace siglos tratamos de explicar qué cosa es la justicia, pero la justicia, en el fondo, creo yo, es una emoción, es más que un concepto, es una emoción. Y entonces entender qué cosa es lo que gatilla las emociones que nos indican que algo es injusto es importante. Exacto, sin duda. Y todas estas consideraciones nos llevan como una introducción a su panel, ¿no? Que tiene como tema la seguridad jurídica de las inversiones. Y si pensamos un poco en la complejidad de las inversiones, ¿no? Los proyectos, las cuestiones económicas, sociales, todo lo que cerca las inversiones de su importancia para el desarrollo de los países del continente, hay mucho que ver, ¿no? Sí, no hay nada más miedoso que $1.000.000, ¿no? Cuando uno va a hacer una inversión y va a arriesgar un dinero, lo que busca es la mayor seguridad posible. Evidentemente todos los empresarios saben que asumen un riesgo, pero quieren riesgos que puedan predecir. Pueden invertir en situaciones de alto riesgo, pero evidentemente van a pedir una tasa de retorno mayor. Y eso hay que entenderlo bien. Entonces, a veces asumimos que la seguridad jurídica es como un asunto, es como un ingrediente que se le añade a la sopa. No, la seguridad jurídica puede ser el agua de la sopa, es el que ocupa más espacio, ¿no? En términos de lo importante que es. Hay gente que decide hacer inversiones, pero vamos a tener inversionistas diferentes, totalmente distintos según el nivel de seguridad jurídica. No, va a venir inversión. Sí, posiblemente va a venir una inversión, pero va a venir otro tipo de inversionista, va a venir un perfil distinto de inversionista, va a venir un inversionista que va a pedir un mayor retorno y eso significa que es un inversionista que posiblemente invierta con
otro criterio y con menos intención de dejar beneficios para el país donde se va a invertir. Entonces la seguridad jurídica es clave no solo para que venga la inversión, sino para determinar qué tipo de inversión viene. ¿Qué tipo de inversión es la que llega a un país? Muchas veces nos lamentamos de que los inversionistas no vienen o que vienen exigiendo ciertas condiciones, pero en el fondo lo que los empresarios o los inversionistas piden es finalmente es como, para hablarlo en términos jurídicos, el sinalagma de la inversión es la seguridad jurídica. La contraprestación que espera del país un inversionista es la seguridad jurídica, ¿no? Es la capacidad de poder, si no, no sube el precio, así de simple, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, esta es una corta introducción, ¿no? Una idea de qué va a ser discutido en su panel, que va a compartir con Ari McKinnon, Guillermo Ferrero y Javier Rosales mañana, ya está súper cerca. Y invitamos a todos a participar del evento. Y Alfredo, algunas palabras para el cierre de nuestra rápida conversación. Bueno, básicamente lo mismo, invitarlos a participar mañana. Creo que en la coyuntura actual de Latinoamérica, donde se están viendo tantos cambios y donde hay tanto temor a lo que se está cambiando, hablar de seguridad jurídica es mucho más importante de lo que era quizás hace unos años, y creo que por eso es importante escuchar qué tenemos que decir y discutir en el panel sobre este asunto que es tan importante. Sin duda. Excelente, Alfredo. Muy encantado y ha sido un placer en conocerte. Espero que seguro que vamos a tener otras oportunidades de hablar más sobre diversos otros temas. Y por hoy nos despedimos de todos y hasta una próxima vez, Alfredo. Hasta cada rato. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.